Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. Volkswagen. Bien, impecable, impecable. Acá estamos, ¿eh? Y nos vamos al cuarto bloque, como les prometía. Ahora va a hablar John Cameron, que es miembro del CREA San Manuel. Vamos a hacer una casuística acá. Es el caso Los Nogales. Ya algo habló Jorge González Montaner, ¿no? Equilibrando ambiente y rentabilidad. Una linda historia que la va a moderar justamente también Jorge, que lo tenemos ahí. A ver, señor director, lo podemos poner a Jorge y a John Cameron. ¿Qué tal, George? ¿Todo bien? Ahí están, ahí Grande. está. John, ponela en la pantalla ya, así arrancamos. Ahí está, John. Sí, Bueno, impecable, bueno, vamos. la verdad que, John, vamos a arrancar entonces contándonos vos tu historia. Yo lo que quiero que les cuentes a la gente es cuál ha sido tu camino. ¿Cuál ha sido tu camino? ¿Dónde estás hoy y cómo ves el futuro? Dale, arrancá y vamos mostrándole este escenario maravilloso que has creado. ¿Se ve ahí? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Se ve la presentación? Perfecto. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Quiero mostrarles un poquito cómo en nuestra empresa familiar aquí cómo creamos y tratamos de proteger nuestra renta, nuestros márgenes, y al mismo tiempo tomar en cuenta los funcionamientos que nos hace la sociedad urbana, civil, el resto de la sociedad, a nuestra actividad y cómo estamos tratando de tomar eso en cuenta de una forma compatible con buenos resultados. Nuestra empresa es una empresa familiar que nace de mi bisabuelo, que compra este campo o parte de este campo hace más de 100 años, y una de las cosas que tal vez nos muestra como familia es que siempre el administrador empresario de la empresa ha vivido en el campo, ¿no? Los objetivos de la empresa es crear un dividendo para los accionistas ampliamente superior a un alquiler. Nuestra barra para medirnos es el alquiler en sí, y después reinvirtiendo en crecimiento esa rentabilidad. Con particular énfasis en la sustentabilidad y esa sustentabilidad medida en tres ejes, ¿no? En la sustentabilidad económica, hay que ser rentable para poder sobrevivir, la sustentabilidad ambiental, también la sustentabilidad social. Nosotros somos parte de esta red social rural, vivimos acá, y si hay algo que, por ejemplo, viajando en el resto del mundo, y hay algo que le tengo tal vez en sana envidia a otros países, es que en el interior en serio, y en la zona en serio rural, no tanto en los pueblos, pero en las zonas rurales en serio, hay un tejido social de vecinos, de gente viviendo en los campos, que a veces acá se ha perdido al no estar necesariamente todos los dueños o todos los campos habitados, ¿no? Parte de mi background, de dónde vine antes de trabajar en el campo, una vez que yo terminé mis estudios, es que trabajé en la cadena comercial del agro y por ende entiendo bastante los otros eslabones, y entonces parte de nuestra generación de renta pasa por ocupar a veces los roles de otros eslabones en la cadena. Brindo también servicios de administración a terceros, y el crecimiento va por lado de tierras propias, alquileres y otras actividades relacionadas con el agro. Hoy, como estaba diciendo Jorge y también Diego, hoy cualquiera hace maíz. Digamos, hoy maíz es un cultivo bien popular y tiene por precio y por mejora de rendimientos, entra en las rotaciones de muchísimos productores. Como Jorge bien sabe, nosotros hace 25 años que venimos haciendo casi el 30% de la rotación nuestra en maíz, y es algo que tenemos como parte de nuestra rotación muy de hace tiempo y muy metida en el asunto. Y a pesar de estar haciendo siembra directa hace 25 años y con una rotación muy a favor de gramíneas, tanto en trigo, cebada y maíz, seguimos viendo o vemos una leve reducción de materia orgánica
en nuestros suelos. Y eso, a pesar de tener un balance de carbono positivo, ¿no? Con todas estas gramíneas. Pero la cosa no pasa solamente por ahí. Si fuera tan fácil, todos tiraríamos carbón al suelo y subiríamos el carbono en los suelos. Pero no es así. Hay que crear un balance positivo de otros nutrientes también para que la materia orgánica, que no es solamente carbono, es ácidos húmicos, es nitrógeno, es azufre. Y ahí es donde creo que nuestra rotación escasea de nitrógeno, tal vez en particular, y por ende estamos viendo cómo, incluyendo cultivos de cobertura con más leguminosas y tal vez en algunos casos subiendo algunas fertilizaciones, logramos que el balance de otros nutrientes también sea positivo y captar ese nitrógeno, y captar ese carbono que es excedente de nuestra relación y meterlo en materia orgánica en lugar de que se libere como dióxido de carbono, que se oxide y se libere como dióxido de carbono. El otro tema es cómo trabajar sobre bajar la carga de agroquímicos, mejorando también la banda toxicológicas para que nuestro EIQ midiendo o nuestro impacto ambiental sea menor. Veremos un poquito más adelante, pero aplicaciones selectivas con widget es una de estas herramientas. Reconozco que estoy en una situación, el campo está en una situación muy privilegiada, sobre el asfalto, cercanía a puerto, el bisabuelo muy visionario, incluso hay una carta que le escribió en su momento, compra este campo por la cercanía a puertos. Y bueno, hace 100 años era así y sigue siendo, o sea, con este país donde no hemos resuelto muchos de nuestros problemas logísticos. Y un tema bastante importante, creo, es que nosotros vivimos en el campo. Esta es una elección de vida que hemos hecho con nuestra familia, en nuestro único hogar. Estamos acá full time todo el tiempo. Y eso interacciona con que nuestros empleados son nuestros vecinos, nuestro tejido social son la gente que está por acá. Y entonces, tanto la parte social como la parte medio ambiente, somos nosotros los primeros interesados en que esta cosa salga lo mejor posible. Mirando un poco ahora un poco cómo generamos y protegemos nuestra renta. Este es un cuadro que generé hace unos años, donde sobre el eje de las Y están los varios cultivos que hago, y sobre el eje de las X los meses en los cuales estos cultivos tienen el momento crítico. Esto un poco trata de reflejar el pensamiento que tengo que es esencial diversificar y por ende dispersar el riesgo, pensando que una empresa menos riesgosa en el mediano o largo plazo siempre va a ser una empresa más rentable. Acá vemos, por ejemplo, que en los 6 meses de que los cultivos de la agricultura en nuestra zona están expuestos a riesgo climático, haciendo estos varios cultivos, empiezo con riesgo climático de octubre, en cebada, trigo en noviembre y así sucesivamente hasta terminar en soja de segunda en marzo. Y vemos que mi momento crítico más estresante, digamos, es enero, donde tengo todo mi maíz, el 30% de mi explotación en momento crítico en enero y parte del girasol también. Y es justamente el peor mes. El mes de enero suele ser el más estresante con respecto a temperaturas y falta de agua. Y el cultivo justamente de maíz es el cultivo que más sufre ese mal momento crítico y puede estar expuesto a grandes variaciones de rendimiento. Y es por eso que incluimos, o esto muestra el razonamiento de incluir en nuestra empresa 8 pivotes de riego, donde podemos acá hacer como si fuera el doble gol, digamos. Uno sube los rendimientos y al mismo tiempo baja el riesgo. El porcentaje que está acá abajo los rendimientos es el coeficiente de variación en los años de los rendimientos. Así que acá con un riego, por ejemplo, estamos subiendo 3.000 kilos el rendimiento de maíz y también bajando el riesgo. Y eso, como a cualquier empresario que le diga, podés hacer más plata con menos riesgo, le encanta la idea.
acá estamos estabilizando un poco los rendimientos de los últimos años, tanto en fina como en gruesa, y mostrando un poco cuáles son o qué me afecta negativamente en esta zona acá, en este campo, es exceso de humedad en la fina. En los años, por ejemplo, estos 2 años fueron años de inundación en esta zona, y tengo más un riesgo climático tal vez hacia inundación que hacia seca, y también mostrando acá que los últimos 2 años han sido años de muy buena fina, que también se agregaron años de muy buena cosecha de soja segunda. Ahí no hay ninguna genialidad nuestra con respecto a los cultivos de soja segunda, sino un muy buen clima para eso. Y después en soja y girasol, un poco lo que mencionó Jorge, por esta zona nosotros hemos abandonado la soja de primera por rendimientos no muy buenos, y eso un poco ha llevado de la mano que el girasol ha pasado, como dijo Jorge, de los lotes mimados, digamos. En años anteriores los lotes buenos iban a girasol y los no buenos iban a soja, y entonces es un desafío un poco más grande mantener estos altos rendimientos de girasol. Este último año, particularmente en esta zona y en la costa de Mar y Sierras, el girasol tuvo varios problemitas productivos. Y con respecto a maíz, estamos pasando con los riegos por lograr mejor estabilidad en los maíces de secano. Estamos dejando de regar maíz comercial y pasando a regar más bien maíces como specialties, digamos, ¿no? Semilleros o maíz, como le digo, maíz dulces, que son lotes que son cultivos que necesitan riego para hacerlos, pero que tienen también una baja coeficiente de variación una vez que están regados. Hablando un poco ahora cómo tratar de incorporar los cultivos de servicio a nuestra explotación. Hace 3 o 4 años que ya estamos con esto, y basándonos en la muy buena y amplia experimentación que lleva a cabo la zona, porque muchas veces nosotros vamos y queremos traer técnicas o cultivos que se hacen en otras zonas y traerlos y decir como porque anda allá, anda acá. Es importantísimo basarnos en la experimentación local. Jorge ya puso algunos resultados de cultivo de servicio, pero esto me pasó en vivo este año. Esto es un mapa de rendimiento de un cultivo de maíz. La historia de esto es que 2 años antes que este lote fue semillero de trébol blanco, así que es un muy buen antecesor. El siguiente, después del trébol blanco, el lote regado, el que está en el círculo, fue semillero de maíz, y los corners, la parte de afuera, fue un cultivo de trigo candial. El trigo candial, post su cosecha, pasó a barbecho largo, no tuvo cultivo de segunda, y pasó a barbecho hasta la siembra de octubre de 2020 de maíz. Y dentro del círculo, después de la cosecha del semillero de maíz, hice 2 o 3 experiencias. La mayor parte del lote, la parte más grande acá, fue una siembra de centeno. La parte entre medio de las rayas fue una siembra de cebadilla. Y en el exterior, últimas 3 o 4 hectáreas, no se cultivo de servicio. Y después el cultivo de servicio se roleó, se mató bastante temprano, en agosto, y el de cebadilla no se prestaba para roleado, se mató químicamente. Y después, entonces, este es el rendimiento del maíz ahora en mayo de este año, habiendo sido sembrado en octubre del año pasado. Y bueno, en esta vez el cultivo de servicio nos quitó algo de rendimiento, pero tratando de investigarlo, las buenas cosas que tienen en las plataformas FieldView y este tipo de mapas de rendimiento, no parece ser un problema de antecesor. El antecesor barbecho largo, tanto de trigo como de semillero de maíz, rindieron muy semejante. Hubo un escalón, algo de depresión de rendimiento donde estaba la cebadilla,
y algo más grande, más importante, donde estaba el centeno. Ahora, si esto fue por falta de agua, por falta de nitrógeno, por más rastrojo, estamos todos investigando. Y no me malinterpreten, estoy todavía muy a favor de los cultivos de servicio y creo que es cuestión de seguir investigando y viendo cómo los incorporamos y también ver después en el mediano plazo qué medimos y dónde están los beneficios. Pero la experimentación local es la que sirve para decir, no, porque esto tal vez funciona bien en Córdoba o en otras latitudes, pero hay que traerlo acá y experimentarlo en la zona e incluso casi en los diferentes campos, porque no todo es igual. Pero bueno, una de las cosas que hice tras esa experiencia de ahora, este año los cultivos de servicio los sembré con muchísimo más leguminosa. Esta es una mezcla de 50 kilos de arveja, 20 de vicia y 10 de avena, para ver si cambiándole el eje a más leguminosa en el cultivo de servicio logramos efectos menos complejos al rendimiento y mejor al suelo. ¿Quién te dice que este año los cultivos de servicio se portan todos completamente diferentes? Hemos tenido en los últimos 10 días una recarga del perfil una vez que los cultivos de servicio estuvieron terminados, 100 milímetros. Capaz que todo este efecto este año es diferente, pero hay que experimentar en el largo plazo y ver cómo se portan tanto el cultivo que cosecho anual y el suelo, que es lo que estamos queriendo mejorar en el largo plazo. Otro eje de cómo creamos la rentabilidad de la empresa es, como llamamos en nuestra empresa, actividades intermedias. Tengo una planta de silos en el campo hecha de cero por nosotros, digamos, cuando compramos este campo, esta parte donde vivimos ahora, había 4 silitos de chacra de 100 toneladas, la hemos transformado en una planta de secado de maíz y almacenaje de 12.000 toneladas, y lo bueno de una planta de silos en el campo, digamos, es que toda la producción pasa por el campo. Yo la veo mucho más interesante y más rentable que un equipo de riego, digamos, o 2 o 3 equipos de riego, porque le agregas valor de cierta forma a toda tu producción del campo. Bueno, esto es una evaluación de la rentabilidad de la gestión de un año y te deja una moneda todos los años y te mejora la logística, te independiza de todos esos problemas de que no hay camión, no hay esto, no hay el otro, durante la cosecha y te deja trabajar mucho más tranquilo. Yo ya no me animaría a hacer el volumen de maíz que hago sin una planta de silos propia, digamos. También tenemos un equipo de maquinaria, digamos, para todo el ciclo de preparación de suelo, pulverizaciones, siembras, cosecha y camiones, donde obviamente lo hacemos para poder, tengo más una visión de que mi equipo de herramientas está hecho para lograr mis cultivos, no para hacer un resultado rentable en sí. Y después se agrega que viviendo acá en el campo, digamos, los empleados son parte de tu ambiente, digamos, no tanto tal vez como era hace 40 años, donde yo me crié en un campo como de chico con casi un pueblo, cuando era una explotación mixta con ovinas y vacunos, y había 30 familias tal vez en el campo. Ahora somos menos, pero por lo menos hay una actividad. Yo lo comparo con campos que se alquilan donde están vacíos. Me acuerdo, Jorge, también una anécdota que vos trajiste una vez acá a ver un ensayo más o menos en esta época, cuando las noches se llegan relativamente temprano, y trajiste a un amigo tuyo, Tony Fisher, de Australia, y casi a fuerza de linterna terminamos mirando un ensayo. Y él, cuando terminó, se levantó y dice: acá falta algo. Y miró a su alrededor y dijo: claro, no hay luces, no vive nadie. Eso, me acuerdo, fue hace muchísimos años y me acuerdo todavía, digamos. Creo que es una lástima que los campos se han despoblado, y bueno, parte de lo que yo hago acá y con mi familia es en este caso, por lo menos nos toca poder poblarlos. Ese Tony Fisher es el fisiólogo más importante que dio la historia después de Andrade. Pero realmente él se quedó muy asombrado, y eso hace enormemente la diferencia entre esos países y nosotros, ¿no?
Esto también en la gestión que preparé hace poquito para el CREA, muestra un poco, esto es un gráfico donde el promedio de mi gestión sobre los años a nivel índice muestra cómo los años han variado. Los últimos 2 han sido muy buenos, hubo algún otro bueno cuando se terminó la época kirchnerista y empezó el macrismo, y entre medio años de todo tipo, pero la raya colorada muestra el porcentaje del resultado global de la empresa que surge desde las actividades intermedias, de la planta de silos, de la maquinaria, de quien sea. Y saber que los años flojos productivos por una inundación o lo que sea, se amortigua el resultado por tener otros ingresos, hace a la empresa mucho más estable. Y bueno, esto no es que en estos 2 años que parece que las actividades intermedias me fueron mal, no es tan así, se diluye dentro de un muy buen resultado. Esto es un nivel porcentaje. Así que el resultado de la maquinaria parece diluir, está diluida, no es que está amenorizada. Y acá muestra un poquito ahora cómo han migrado mis riegos. Digamos, mis riegos han pasado de ya casi no riego maíz como commodity, riego cultivos de segunda de maíz dulce, sobre trigo y cebada y arveja, riego maíz semillero y maíz dulce de primera, que son todos mis mejores resultados a nivel índice de las actividades. Y muchas de estas actividades no necesariamente que se logran porque las regaste, es que necesitas riego para lograr esta actividad, digamos. Yo no puedo salir a hacer un semillero de maíz si no tengo riego. Así que el riego acá aporta la posibilidad de hacer estas buenas actividades más allá de hacerlas en sí. Pasando ahora un poco a cómo estamos encarando y viendo cómo ver el tema de nuestro impacto ambiental y cómo mostrarle a la sociedad que estamos haciendo algo al respecto. Una de nuestras inversiones ha sido un equipo de aplicaciones selectivas de WIDIT, que está llevando al hombro el trabajo mi hijo Christopher en sus momentos libres, que está haciendo estas aplicaciones. Y la verdad que esto es un poco graficando los resultados. Hace 2 años que tenemos este equipo, el primer año acomodándonos a cómo trabajaba. Este año ya con 2.000 y pico hectáreas hechas en barbecho, logrando, la línea naranja acá muestra el porcentaje de aplicación. Así que, por ejemplo, en este caso hay 1.400 hectáreas en junio, donde se aplicó solamente el 22% de agroquímicos, así que uno ahorró el 78% de agroquímicos. Eso es muy importante, es importante económicamente, especialmente con esta suba de precios de agroquímicos. Permite que el repago de este equipo no es fantástico. Yo calculo que más o menos como un equipo de riego será 4 o 5 años, depende obviamente de cuánto lo usas, pero permite mostrarle a la sociedad que estamos haciendo algo al respecto. Las críticas son válidas, creo que la sociedad nos hace a cómo estamos haciendo las cosas. Y mostrarle que estamos tomando en cuenta sus críticas y estamos reduciendo o tratando de reducir nuestro impacto, creo que es algo válido aquí en todas las esquinas del mundo, no solamente por Argentina. Y también evaluándolo con un trabajo con Marcelo Di Napoli y Jorge, midiéndolo en EIQ, en el Environmental Impact Quotient, una índice de impacto ambiental, midiendo en las varias rotaciones que hago, dónde estábamos en el EIQ tradicional, dónde estamos actual y a dónde estamos apuntando, que es si logramos, por ejemplo, que un cultivo de servicio reemplace un barbecho, y después si logramos que este cultivo de servicio se mate mecánicamente, ahorrando otro barbecho, y después con alguna aplicación selectiva en el barbecho, llegando a tal vez de mover de números de 60 a 20 o de 120 a 30, y eso sin hablar de lo que se va a venir seguramente en años posteriores de la robótica, donde ese número va a bajar más todavía, porque la selectiva está todo bárbaro, pero no es mayoritariamente barbechos, herbicidas en cultivo y fungicidas y
otro tipo de aplicaciones hiperemergentes van a 100% con otra aparatología. Pero la robótica sería un paso más a tratar de llegar digamos, yo no estoy empecinado en decir que vamos a dejar de usar herbicidas, porque trabajo para una empresa que quiere dejar de trabajar de usar herbicidas, pero este tipo de reducción creo que es válida y muy importante para poder mostrar a la sociedad. Acá está graficado de otra forma, maíces tradicionales, tratando de llegar de donde estamos, girasoles y maíces tradicionales en medidas de IQ, y queriendo llegar a esta parte del gráfico, donde con selectivas, con cultivo de servicio, vamos llegando a menorizar aplicaciones. También estamos en el tema de certificaciones de buenas prácticas agrícolas, con respecto a pulverizaciones. Aquí esto es una foto real, aunque por ejemplo, un aplicador lavando nuestra pulverizadora, donde el agua del lavado de la pulverizadora es captada a un tanque subterráneo y después vertida sobre un phytopad, sobre una cama biológica de containers llenos de paja de trigo y tierra, donde se crea un ambiente donde los microorganismos degradan esos agroquímicos que hayan quedado surgen de este lavado de la pulverizadora, y el agua esa recicla y solamente se pierde al medio ambiente sobre agua limpia evaporada. Y creo que si estas cosas las podemos mostrar, traer colegios, traer círculos de ingenieros agrónomos o quien sea, y mostrar que esto es posible, y esto es posible dentro de un campo, esto no es la mega empresa, esto es un productor mediano haciendo estas cosas en su propio campo, creo que mostrarlo es válido. Certificaciones, hay muchas por incursionar, son engorrosas, no son divertidas hacerlas, pero se puede, y creo que es válida tenerlas. Un poco para mostrar, ir finalizando, tuve la suerte de pasar de hacer mis estudios en el exterior, y pasaba muchas de mis vacaciones cuando yo estaba en el colegio en Escocia con este personaje que es un tío lejano mío. En su momento estaba muy involucrado en el gremialismo rural de Escocia, del primer mundo de Escocia. Hoy tiene 82 años y está abriendo su campo para que se muestre a la comunidad cómo es la producción de alimentos, ¿no? Y este es un artículo de un diario local en Escocia hace un mes, donde dice, traduciéndolo, dice: será cada vez más importante en el futuro que los consumidores tengan un conocimiento más profundo de cómo se producen los alimentos, ya que el enfoque de la política agropecuaria está cambiando desde la producción alimentaria hacia el cambio climático, la protección del medio ambiente y la biodiversidad. El voto del sector agrícola no tiene mucho peso para los políticos, yo tampoco. Pero sí podemos lograr que la ciudadanía nos apoye gracias a un mejor entendimiento de la importancia de la producción nacional y local. Esto nos dará una voz más fuerte a la hora de promover los intereses del sector. Esto es en el primer mundo, esto, porque vos lo sabés, en Francia también, en todos lados hay un cierto conflicto cada vez más, no quiero utilizar la palabra grieta, acá es muy común, pero más de discusión de sordos, digamos. Nosotros pensamos que las críticas no son válidas, y la sociedad urbana piensa que lo que nosotros estamos haciendo es espantoso. Y hay que encontrar el término medio, tal vez mostrando y viendo, y como les digo, yo soy casi el más interesado en que el impacto ambiental de lo que yo hago sea lo menos posible. Yo vivo acá, es mi familia vive acá, digamos, así que, pero bueno, en fin, como conclusión, creo que quise mostrar que tratamos de manejar una empresa diversificada tanto en actividades como en riesgos. Creo que una de las claves de cómo anda nuestra empresa es que vivimos en el campo, y para eso es un apoyo familiar total. Si no nos va a ninguna
parte de nuestra familia vivir acá en el campo, la vida que es muy diferente a una vida en la ciudad, no nos sirve. Esto tiene que funcionar para todos. Me acompaña muchísimo en esta vida, en cómo estamos. Y después creo que el otro aspecto es que estamos queriendo adelantarnos a los desafíos que se vienen por el lado de la sustentabilidad ambiental. Pero como digo, creo que el que más interesado está en que esa sustentabilidad ambiental y social funcione, somos nosotros mismos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, John. La verdad que es brillante. Me enorgullece ser amigo tuyo. La verdad que lo que hemos podido escuchar es un productor y su familia. La elección de un productor y su familia, que sin ninguna duda vive mostrando que el primer interesado en que el ambiente sea mejor es él mismo y su familia. Y esto es central. Mostrar esa doble mirada. Soy productor, pero además soy ciudadano. Vivo en mi campo y quiero que mi ambiente se transforme para bien. Y la enorme vocación y creencia que tiene John y su familia, Jennifer, y los chicos por la educación, muestra cómo la educación transforma. Lo transformó a él, transformó su familia y transforma el medio donde vive. Y él cree que también con la educación, como creemos muchos, se puede transformar a aquellos que piensan distintos para caminar todos juntos. Muchas gracias. Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. Volkswagen.